Gloria a Dios, qué bendición estar en la casa del Señor, reunidos a recibir aquí la palabra que Él nos ha entregado para este día. Y estoy muy contento porque sé que el Señor va a hablar de una manera muy directa a tu corazón. Así que vamos a prepararnos en este momento con todo el corazón, vamos a tener esa diligencia en nuestro espíritu para que el Señor tenga la oportunidad de hablar a lo más profundo de nuestra alma a través de lo que Él ha preparado. A todos nuestros amigos que nos ven en este momento, les enviamos un saludo muy especial a nuestros hermanos. De verdad que estamos felices de contar con ustedes. Recuerda compartir también este link de esta predicación con sus compañeros, con sus amistades, con sus familiares, para que más personas puedan ser edificadas a través del mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos a iniciar orando a Dios y pidiendo su sabiduría, pidiendo al Señor su entendimiento. Padre, te damos gracias. Este es un momento especial en el que tenemos la oportunidad de escuchar una vez más tu consejo, de recibir ese direccionamiento, esa luz en nuestro caminar. Necesitamos, oh Dios, ser direccionados en áreas específicas de nuestro ser, de nuestra alma, para poder seguir encaminados en la conciencia de tu voluntad, de que lo que estamos haciendo, los pasos que estamos dando van de acuerdo, Señor, a tu divino propósito. Es nuestro anhelo cada día agradarte, es nuestro deseo, Señor, hacer aquello que tú planeaste que nosotros hiciésemos en esta tierra. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Señor, que se prepara en este momento para recibir la palabra. Danos, oh Dios, esa mente abierta, danos la disposición. Quita, por favor, los obstáculos, todo distractor sea aplacado bajo tu poder y permítenos, Dios, que la palabra hoy corra y sea glorificada en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero que por favor le regale una sonrisa a la persona que está a su lado, dele la bienvenida, hágalo sentir como lo que debemos hacer sentir a nuestros hermanos en la casa del Señor. Súper bien, porque este es el mejor lugar del universo para recibir del Señor su amor y su misericordia. Aleluya. Vamos a hablar en este momento sobre un tema muy pero muy importante, y Dios ha venido inquietando mi espíritu de una manera muy fuerte con respecto al tema del discernimiento espiritual. Muy importante que nosotros como cristianos empecemos a trabajar sobre ese aspecto fundamental, el discernimiento. Y quiero tomar como base de la palabra de Dios el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 2 versículos 1 al 6, y quiero hoy hacer lectura en la Nueva Versión Internacional, una versión muy hermosa. Quiero que por favor siga conmigo esta lectura, porque de aquí vamos a estar extrayendo algunas verdades importantísimas. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Quiero que por favor atesore en su corazón y repita allí en lo profundo de su alma esta verdad del versículo 3. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento. Muy importante. A la inteligencia hay que llamarla y hay que pedirle a Dios que nos dé esa facultad de discernir. Yo te voy a explicar hoy de qué se trata este concepto de discernimiento espiritual. Y quiero comenzar con la ilustración de un niño pequeño que no tiene la capacidad precisamente de discernir o de distinguir entre el biberón que le prepara su mamá y el recipiente con veneno que se encuentra en el piso allí del apartamento para matar cucarachas. Estos dos recipientes, tanto el biberón como el recipiente que tiene este veneno, cualquiera de los dos para él son una opción para llevar a su boca. El niño no es capaz de distinguir, de discernir. No tiene la facultad de buscar la diferenciación entre lo que le conviene y lo que le puede destruir. Y de hecho, cuando uno, por ejemplo, tiene esa facultad de percibir algo que no es tan obvio, por ejemplo, cuando lee un buen libro, o por ejemplo, cuando mantiene una conversación con un amigo, con una persona, o cuando, por ejemplo, le está pasando algo, cuando enfrenta una circunstancia adversa, cuando de pronto siente que está recorriendo una circunstancia que lo está sacudiendo, pero si logra en medio de eso, de esa situación, discernir algo que no es tan obvio,
Eso es lo que llamamos precisamente discernimiento, conocimiento, la capacidad de entender que hay un algo, en ese algo que va a terminar haciendo algo en su vida. Ahora, nosotros podríamos, a la luz de la palabra del Señor, darnos cuenta que precisamente lo que llevó al pueblo de Israel al exilio, al cautiverio, fue nada más ni nada menos su incapacidad de discernir. Estaban viviendo momentos en los cuales Dios estaba esperando que su pueblo discerniera entre lo bueno y lo malo y tomase la decisión correcta. Pero como no lo hizo, entonces Dios tuvo que entregarlos al cautiverio. Isaías capítulo 5 versículo 13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Otra versión, otra traducción dice: porque no tuvo discernimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por favor, présteme atención a lo que te voy a decir en estos próximos minutos. Tres cosas que van entrelazadas entre sí. Lo primero es que para Dios es supremamente importante, valioso, que su pueblo desarrolle la facultad del discernimiento. Como nosotros los padres, si hay algo de lo que estamos muy atentos en notar en nuestros hijos, es que en la medida que vayan creciendo, también vayan desarrollando esa facultad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso. En el momento en que empezamos a notar que ellos por su propia iniciativa toman decisiones correctas frente a algo que probablemente podrían elegir lo incorrecto, esto nos llena de alegría, esto nos hace sentir felices. Asimismo le sucede a Papá Dios. Él también está muy a la expectativa de nuestra capacidad de discernimiento. Él espera que de las cosas que nosotros debemos desarrollar en nuestro carácter es el discernimiento. Ahora, lo segundo es que para poder desarrollar ese discernimiento, nosotros necesitamos desarrollar la facultad de obedecer diligentemente los mandatos del Señor. Pero viene la tercera. Para poder desarrollar esa diligencia hacia la obediencia, necesitamos entonces desarrollar el buen hábito de cuidar y cultivar una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, quiero remembrar el asunto. Para Dios, de las cosas más importantes que Él aspira que nosotros desarrollemos es el discernimiento. Pero para poder discernir necesitamos entonces ser diligentes en obedecer los mandatos del Señor. Y en tercer lugar, para poder desarrollar esa facultad de ser diligentes en obedecer, estará determinada por nuestra comunión con el Espíritu Santo. Ahora, por eso es tan importante lo que dice aquí el libro de Proverbios que leímos al comienzo. El padre le dice a su hijo: mira, haz tuyas, posee mis palabras, adóptalas, atesora mis mandamientos. Porque ese es el deseo de Dios, porque Dios sabe que si nosotros le damos valor a su palabra, si nosotros le damos valor a sus mandamientos, estaremos encaminados al desarrollo de esa facultad de percibir aquello que no es tan obvio, pero que al percibirlo terminaremos encontrando la sabiduría. Hay otra verdad que quiero plantearte frente a este tema del discernimiento, y es que necesitamos desarrollar el discernimiento espiritual para poder también encaminarnos a la madurez espiritual, mis hermanos. Nosotros no podemos madurar, que es el propósito también de nuestra vida en Cristo, ser cada día como Cristo. Pero esto no se va a dar si nosotros no desarrollamos la facultad del discernimiento. Y si no desarrollamos esto, entonces terminaremos siendo como ese niño pequeño que mencioné al comienzo, totalmente incapacitado en discernir entre un biberón de leche que le prepara su mamá para su alimento y un elemento o una herramienta que está ahí en el piso donde hay veneno para matar cucarachas. Cualquiera de las dos entonces las tomará y terminará haciéndole el daño. Hebreos 5:11 al 14 en la Nueva Versión Internacional nos dice algo al respecto. Pablo no, el autor a los hebreos, porque no tenemos la certeza de que sea Pablo, pero nos dice el apóstol: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios.
Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. El mismo apóstol tiene un anhelo en su auditorio, y es que ellos se muevan hacia la capacidad de desarrollar esa percepción espiritual, porque es así como se puede madurar. Sin percepción espiritual no hay madurez espiritual. Hay dos elementos muy críticos que se deben tener en cuenta al momento de juzgar para discernir algo. Y estos dos puntos quiero que por favor los tengamos bien presentes. Si usted puede allá apuntarlos en su libreta de notas, es muy valioso, porque posteriormente usted puede volver a repasar esta enseñanza y mirar a ver cómo puede aplicar esto en la realidad que justamente estás enfrentando en este momento. Dos elementos críticos para poder discernir de manera correcta un asunto tienen que ver primero con el concepto de la verdad. Eso es importante, diga conmigo, el concepto de la verdad. Y en segundo lugar, la fuente de la verdad. Quiero entonces mostrarte cómo se pueden aplicar estos dos principios importantes, estos dos elementos críticos en el momento del discernimiento. Hablemos un poco sobre las características de la verdad. Todo mundo escucha acerca de esa palabra, y más en el ambiente cristiano. La palabra verdad es muy, pero muy usada. La verdad no está determinada por el hombre. O sea, el hombre no tiene la facultad de determinar qué es verdad y qué no es verdad. Entonces partamos desde esa premisa. La verdad no la determina el ser humano. La verdad es objetiva porque está fuera de nosotros. Es algo que viene precisamente de parte de Dios. En segundo lugar, la verdad es constante. No importa si está fuera de nosotros, no importa la época, no importa el lugar donde nos encontremos en la historia. Lo que sí es cierto es que la verdad es constante, siempre está ahí, no se ausenta, siempre está ahí. Que el hombre no la quiera ver, que el hombre la quiera ignorar es diferente, pero la verdad siempre ha estado y siempre estará ahí. Ahora bien, la verdad no cambia. La verdad es única, es la misma, ayer, hoy y siempre. Eso es algo también que nos llena a nosotros de esperanza, saber que la verdad no cambia. Y la verdad también es universal. Lo que es verdad en un lugar, pues también será verdad en el resto del mundo. Alguien me puede decir, no, pastor, eso no es cierto. Hay muchas cosas que son vistas y son de pronto interpretadas de cierta manera en una cultura diferente a otra. Usted lo ha dicho, interpretadas. Pero no estamos hablando de interpretaciones de la verdad, estamos hablando de la esencia de la verdad. La verdad es verdad en cualquier parte, en cualquier lugar de la tierra, es verdad. Lo que es verdad en un lugar tendrá que ser siempre la verdad en el resto del mundo, porque entonces no tendría sentido. En otras palabras, la verdad es transcultural. Y podemos entonces resumir esta franja diciendo que la verdad no se crea, la verdad se descubre, y esa debe ser nuestra tarea diaria. Nosotros los cristianos deberíamos hacer de este propósito lo más importante, nuestra principal búsqueda diaria, y es precisamente sobre la verdad, sobre la verdad. Para cumplir exitosamente esta búsqueda que Dios nos ha delegado a nosotros en esta tierra, pues entonces, hermanos, viene el segundo elemento crítico para poder discernir correctamente la verdad. Y es que tenemos que ir a la fuente de esa verdad, ¿sí? La fuente de esa verdad, sabemos precisamente que aquí es donde viene el inconveniente humano, porque precisamente Dios, que es la fuente de la verdad, entonces va a ser interpretado de acuerdo a como cada uno anhela interpretarlo. El concepto de Dios, que es la fuente de la verdad, es interpretado
por muchas religiones o por cada religión, por cada creencia, desde una perspectiva que ha sido basada desde la experiencia del hombre. Y es por eso que nos damos cuenta entonces que cada religión, cada credo, cada filosofía tiene una manera de percibir a Dios. Un concepto muy popular en este tiempo es hacerle creer al ser humano de que no importa la religión que practiques, no importa la creencia que tengas, todos creemos en un ser superior y bueno, todos los caminos a través de las creencias nos van a llevar a ese ser supremo. Esa es una verdad, pero creada por el hombre. No es la verdad de Dios, sino que es la verdad que el hombre se ha inventado, porque esto no es cierto, ¿verdad? No es el hombre construyendo la verdad no se construye, la verdad es increada, la verdad es Dios mismo. Esto es lo que hace que el evangelio sea diferente al resto de cualquiera de las religiones, creencias, filosofías humanas, porque el evangelio no es la postura del hombre para ayudar al hombre, no, el evangelio es el mensaje de Dios para la humanidad, y ese mensaje no es solamente algo verbalizado, sino es algo encarnado. Es el mensaje que viene al hombre no solamente con palabras, sino con demostración literal, haciéndose hombre. Dios haciéndose hombre para decirle al hombre qué es la verdad y cómo se puede accesar a esa verdad. Entonces, sabemos que Dios es la fuente de la verdad. Y el asunto es que el concepto que nosotros tengamos acerca de Dios va a influenciar nuestro concepto de la verdad y por ende el concepto que nosotros tengamos de la verdad es el que va a determinar nuestro discernimiento. Entonces lo uno nos lleva a lo otro. Importante tener claro el concepto de la verdad y la fuente de la verdad para poder también tener un correcto discernimiento de la verdad. Y entonces aquí es donde entra en escena algo que de pronto se hace muy controversial o ha sido controversial para el ser humano, no solamente en esta época, sino desde siempre. Y tiene que ver entonces con el papel de Dios y su revelación. Diga conmigo, el papel de Dios y su revelación. Dios, que es la verdad, ha decidido revelar su verdad. Y esta verdad es nada más ni nada menos que la Biblia. Y yo quiero llamar tu atención, mi amado hermano. Si percibes en estos últimos tiempos que la convicción de tu corazón con respecto a aceptar la Biblia como la palabra inspirada de Dios, y cuando de pronto alguien te pregunta, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y de pronto usted como que lo dice en voz baja o lo dice así como para que nadie se moleste, quiero exhortarte en este momento porque definitivamente una de las verdades vertebrales de nuestra fe radica precisamente en levantar esa bandera a donde quiera que podamos y frente a quienes podamos y decirles: la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad de Dios revelada a los hombres. Todo lo que va en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, que es la verdad escrita, pues entonces tiene que ser catalogado como erróneo, tiene que ser catalogado como falso y debe perder valor de consideración en cuanto a nosotros. No deberíamos gastarnos el cerebro tratando de mirar si esto es cierto o no es cierto. Si no está avalado por la palabra de Dios, simplemente es una verdad creada por el hombre. Y como el hombre está afectado por el pecado, el hombre no es poseedor de la verdad. El hombre está influenciado precisamente por el engaño del pecado. Nosotros tenemos que tener bien clara esta verdad, mis hermanos. La palabra de Dios es la verdad y todo lo que nosotros creamos tiene que estar en sintonía con la revelación de las Escrituras. De lo contrario, simplemente es producto de una creación humana. Cuando hablamos de discernimiento espiritual, entonces, estos dos elementos, el elemento del concepto de la verdad y el elemento de la fuente de la verdad, tienen que ser complementados también con el conocimiento de lo que no es verdad y de lo que no es bueno. Estas dos cosas también son fundamentales. Pero yo voy a saber que algo no es bueno o que algo no es verdad si tengo claro estos dos elementos. Por eso, permítame por favor hacer en los próximos minutos unas observaciones al respecto. Porque quizá
Puede ser que en estos momentos estés en el trabajo de discernir si esa decisión que vas a tomar, si ese plan que vas a adoptar es de Dios o no es de Dios. ¿Forma parte del plan? ¿Forma parte de la voluntad del Señor? Y entonces le has estado pidiendo a Dios discernimiento, le has estado pidiendo a Dios la capacidad de poder tener la certeza de que lo que vas a hacer es lo que Dios quiere que tú hagas. Este mensaje te puede aportar algunos elementos para que disciernas. Por ejemplo, solo porque algo produce resultados no significa que sea verdadero o que sea bueno. Tenga en cuenta, por favor, esta observación. El hecho de que hagas algo y te produzca ciertos resultados, eso no te va a garantizar de que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, es lo que realmente glorifica a Dios. ¿Sabe que en el mundo secular esto se conoce como pragmatismo? El pragmatismo es precisamente esa filosofía que apunta a valorar las cosas por los resultados. E incluso vivimos en una época donde esto se está aplicando no solamente a las cosas, sino también a las personas. Si veo que alguien es productivo para mí, entonces lo valoro y le doy un valor bueno y un valor también verdadero. Sin embargo, esto puede ser algo útil con respecto a, no sé, a la invención de una máquina. Esto puede ser útil para todo lo que tenga que ver con los artículos, los elementos, para descubrimientos de la ciencia. Pero esto no es necesariamente útil para el desarrollo moral de una persona, ni para el desarrollo moral de una iglesia, ni mucho menos para el desarrollo moral de la sociedad. Tener de pronto como estándar para poder catalogar si algo es bueno y verdadero, solo porque da resultados, no garantiza que estemos en lo correcto. Un ejemplo en nuestro medio, y es por ejemplo el caso de una iglesia que de pronto implementa un nuevo programa y este programa termina atrayendo a muchas personas. El hecho de que ese programa atraiga a muchas personas no es garantía de que sea algo bueno o algo que esté basado en el diseño de la verdad de Dios. Hoy día tenemos muchos ejemplos en nuestro entorno con respecto al tema de la fe. Vemos cómo hay muchos falsos maestros, falsos profetas que tienen precisamente una gran cantidad de seguidores. Las multitudes siguen a estos falsos maestros y los siguen a pesar de que no profesan la verdad bíblica. Entonces no se trata aquí del método, no se trata aquí de catalogar algo bueno simplemente porque produce resultados. Aún eso que produzca resultados tiene que ser evaluado y juzgado a la luz de la verdad de la palabra del Señor. Aleluya. Pero también tengamos en cuenta otra observación cuando se trata de discernir algo o alguien. Y tiene que ver con entender que solo porque algo se hizo con amor, no significa que sea verdadero o bueno. Y esto es conocido en el campo teológico como la ética situacional. Ética situacional. La ética situacional dice que no hay nada bueno ni nada malo, sino que todo depende si se ha hecho por amor. Esta es una perspectiva bastante humanista, porque definitivamente apunta más es a no enfocarnos en el bien o el mal, sino precisamente en el corazón. Note que hoy día una de las filosofías más fuertes de la nueva era y que son promovidas por películas y por los medios de comunicación es que debemos seguir nuestro corazón y queremos dejarnos guiar por el corazón. Haga lo que dicta tu corazón. Pero olvidamos que el corazón, según la Biblia, que es la verdad de Dios, nos dice que el corazón es engañoso. El corazón nos puede hacer una muy mala jugada. Y aquí es importante entonces entender por qué no debemos entonces utilizar este estándar para discernir. Solo porque de pronto esa persona hizo esto con amor, o porque yo hice esto por amor. Entonces, mire que esto se plantea mucho hoy en día en las parejas. ¿Sí? Hoy día se están promoviendo cosas erróneas a nivel emocional, solo porque, pero es que yo siento amor, es que yo lo hago por amor. Y esto es bastante delicado porque la pregunta aquí crítica es, ¿quién fija el estándar para definir ese amor? ¿Qué es realmente amor? ¿Será que el que define ese concepto es Adolfo Hitler?
el Papa Francisco, la Madre Teresa de Calcuta? ¿Será que George Whitefield, un gran predicador y evangelista del siglo XVIII, puede definir ese concepto? ¿Será que el pastor de la iglesia local es el que tiene la autoridad para definir qué es amor? Ahí es donde radica el problema. El problema es que si vamos a estandarizar nuestro discernimiento con base a esta ética situacional, vamos a correr el riesgo de que entonces cada uno va a tener su interpretación para justificar eso que va a hacer. Cada uno puede entonces tener su propia definición acerca del amor. Y el asunto es que muchas definiciones se basan precisamente en intereses, se basan precisamente en los deseos egoístas que hay en el corazón. Cada uno definirá el concepto de amor de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su interés, de acuerdo a su perspectiva, y entonces cada uno podrá justificar lo que haga porque lo hace con amor. Entonces, creo que aquí es importante entender que esta observación es válida para tenerla en cuenta. No solo porque se hace con amor, estamos diciendo que esto es algo bueno o verdadero. Y también hay otra tercera observación, y es que solo porque algo me hace o alguien me hace sentir bien, entonces significa que sea verdadero o bueno. El elemento de los sentimientos, de las emociones, también es un elemento que hay que colocar y someter delante de la verdad de Dios. Aunque el sentimiento es verdadero, no se puede negar, porque la persona está sintiendo lo que está diciendo y no lo podemos negar, no podemos calificar lo que estamos haciendo bajo ese estándar. Tengamos cuidado con esto, porque somos muy dados a utilizar nuestras emociones como el estándar de calificación para poder accesar a lo que queremos, a lo que deseamos, a lo que planeamos. Aunque es cierto que la voluntad de Dios, cuando la ejecutamos, esto genera paz y genera tranquilidad en nuestro corazón, genera ese equilibrio en nuestro ser. Debemos tener cuidado de no reducir la obra del Espíritu Santo a nuestras emociones, a emocionalismos. Esta es una de las críticas fuertes que se le hacen al pentecostalismo y al neopentecostalismo desde otros elementos teológicos de la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha caído en ese exceso de dejarnos guiar por las emociones, y entonces terminamos creyéndole más a las emociones que a la verdad de la palabra del Señor. Y quiero decirte, mi hermano, que el Espíritu Santo se rige es por la palabra de Dios. El Espíritu Santo no se rige por nuestras emociones. Somos nosotros los que debemos someter nuestras emociones a la verdad de las Escrituras, a la verdad de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces, te pregunto en esta mañana, cuántas veces catalogamos algo como bueno o como algo verdadero solo porque nos sentimos muy bien con esa persona o nos sentimos bien haciendo esto o aquello? Debemos tener cuidado, mis hermanos. Debemos tener cuidado porque puede haber allí falta de discernimiento. Solo porque te sientes bien, eso no te garantiza que estás haciendo algo bueno o que estás haciendo lo verdadero. Ahora, yo puedo añadir varias observaciones más a las tres anteriores, como por ejemplo, el hecho de que algo es aprobado por la cultura. A veces también utilizamos este estándar. Como todo el mundo lo está haciendo, como ya esto es aceptable, entonces pensamos que esto es bueno, pensamos que esto es lo verdadero. Entonces aquí debemos tener demasiado cuidado porque esta es una tendencia que cada vez va en boga. O también otra observación que podemos hacer es que porque de pronto el Estado legalizó algo, entonces como ya lo legalizó el Estado, pues debe ser verdad y debe ser algo bueno. Hoy día los gobiernos están legalizando muchas cosas que a la luz de la palabra del Señor, que frente a la verdad de Dios que no muta, que no cambia, sino que siempre es y será la misma, los gobiernos están tratando de cambiar esas verdades para poder crear sus propias verdades, como por ejemplo legalizar la dosis personal, como por ejemplo legalizar el aborto, legalizar el matrimonio igualitario, la eutanasia. Bueno, y muchas otras cosas más que están hoy en día prácticamente desafiando la verdad de Dios.
Y entonces solo que porque el gobierno legalizó algo, entonces vamos a aceptarlo como algo bueno o algo verdadero. No, no puede ser así. Así que debemos ser muy cuidadosos con estas observaciones, amada iglesia. Muy cuidadosos con estas observaciones. Y debemos siempre poner como filtro, escúchame bien esto, a Dios y su palabra. Dios, que es la fuente, y su palabra, que es la revelación de su verdad. No hay otra opción, definitivamente no hay otra opción para encaminarnos al desarrollo del discernimiento espiritual, sino solamente bebiendo de la verdad verdadera, valga la redundancia, de la verdad de Dios. Quiero terminar a manera de ilustración trayendo en esta mañana una temática que es bastante controversial. Y quiero preguntarte, ¿qué dicta tu discernimiento espiritual, por ejemplo, con la práctica tan de moda hoy día, aún dentro de la iglesia, de tatuarse la piel? Este es un tema muy controversial, muy común, muy popular en este tiempo. Y bueno, este es un tema que quiero plantearlo sobre todo para dejarte inquietud, ¿sí? Más que mostrarte mi posición, sobre todo voy a hacer algunas observaciones, pero quiero que usted salga hoy inquieto con respecto, no solo a este tema, sino a muchos temas que usted tiene que abordar con sus hijos, que tiene que abordar con la juventud de este tiempo. Porque hay muchos temas que necesitan ser abordados desde el discernimiento espiritual. Dos consejos importantes que yo quiero plantearte frente a un tema tan controversial como este. Y es que, en primer lugar, debemos no ser simplistas. Diga conmigo, no debo ser simplista. Y en segundo lugar, debo cuidarme del orgullo. Estas dos cosas siempre serán fundamentales para poder abordar con responsabilidad temas delicados, temas sensibles, temas controversiales como estos. Porque cuando hablamos de no ser simplistas, es no quedarnos en ese plano donde de pronto viene nuestro hijo y nos hace una pregunta y nosotros de una vez le sacamos la Biblia. No, eso es pecado porque la Biblia dice esto y esto y esto. Y entonces somos radicales y cortamos los vínculos de conexión, de comunicación con nuestros hijos, cuando de pronto existía la posibilidad a través de esa inquietud de empezar a hablar a su corazón. Entonces, miremos por ejemplo el tema de no ser simplistas. Detrás del tema, por ejemplo, de tatuarse la piel, hoy día ya existen estudios serios, estudios hechos nada más ni nada menos que por universidades, estudios científicos que han logrado, escúchame esto, realizar una asociación en algunas de estas prácticas. Esos estudios científicos, a través de todo el método científico de investigación que han utilizado, han llegado a conclusiones interesantes. Y es que muchas de esas prácticas, por ejemplo, la de los tatuajes, la de las perforaciones en el cuerpo, lo que llamamos los piercings, son conductas que están relacionadas con alto riesgo. En muchos de esos estudios se dieron cuenta que precisamente esas conductas están relacionadas también con desórdenes alimenticios, están relacionadas también con el uso de sustancias químicas. Pero también alguien puede decir, pastor, pero eso no es cierto, no es mi caso, no es lo que yo he visto. Estos estudios han arrojado resultados también muy directos de que están relacionados también, por ejemplo, con la depresión. Estamos viviendo la mayor época de depresión en el planeta Tierra. Es más, superamos la depresión que se vivió en los tiempos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, porque recuerden que las guerras mundiales generan una capa o un manto de depresión global. Y en este tiempo la humanidad, recuerde que estamos en el tiempo pospandemia, estamos viviendo una época de muchísima depresión. Depresión al punto donde no solamente los jóvenes y los adultos, sino aún hasta los niños están enfrentando episodios muy seguidos de depresión. Entonces, no solamente está relacionado con las sustancias químicas, con los desórdenes alimenticios, con conductas de alto riesgo, sino también con la depresión y también con algunos problemas de conducta, ¿sí? Problemas de conducta, problemas donde falta sometimiento a la autoridad.
Lo que quiero decirte entonces que, por ejemplo, en un tema como este no es tan simple abordarlo. Debemos aprender a documentarnos. Debemos empezar a buscar también información seria, responsable, que sepamos llegarle a nuestros hijos, también no solamente con información religiosa, sino también con información médica, información científica. El hecho de que de pronto su hijo se acerque y le diga: papá, estoy pensando y tengo el deseo de mandarme a colocar un piercing o de pronto de mandarme a tatuar, es una bonita oportunidad, no para que usted de una vez lo corte, sino para que usted empiece a indagar qué es lo que está llevando a su hijo a tomar esa decisión. Y qué bonito que lográramos descubrir las razones y nos sorprenderíamos y llegaríamos a la conclusión de que nosotros mismos, prácticamente los padres, somos los principales causantes de esas decisiones. Mis hermanos, las cosas no son tan simples y por eso debemos reflexionar con seriedad, pero también debemos tener esa capacidad de escudriñar las Sagradas Escrituras, buscando evidencia disponible antes de que nosotros emitamos algún juicio. Una de las cosas, por ejemplo, que analizo a la luz de este tema de los tatuajes, es la relación que encontramos precisamente en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento en cuanto al tema del cuerpo. En el Nuevo Testamento se nos dice que el cuerpo del cristiano, no del impío, es templo del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la religión judía giraba en torno al templo. El elemento más importante que se convertía en algo céntrico para la fe judía era el templo. Y por eso es que David genera un proyecto de construir un templo maravilloso. Su hijo Salomón lo construye. Pasan los años y lamentablemente el pueblo de Dios cae en esa falta de discernimiento, y esa falta de discernimiento lo llevó entonces ¿a qué? A alejarse de Dios. Y lo interesante es que según los estudios de los profetas, nos damos cuenta que la primera señal que evidencia que el pueblo se apartó de Dios y de sus mandamientos es que empezó entonces a profanar el templo. En el tiempo del exilio, Dios llamó al profeta Ezequiel. Él ya estaba allí exiliado en la tierra de Tel Aviv, allí en Babilonia. Y en un momento el Espíritu Santo lo toma y lo transporta desde la tierra de Babilonia a Jerusalén, y específicamente lo ubica dentro del templo. Y allí en una de las grietas, por una grieta, el profeta Ezequiel logra mirar lo que había dentro del templo. Y la sorpresa que se llevó es que las paredes estaban todas prácticamente dibujadas de signos del zodiaco, de reptiles, de animales volátiles. Y aparte de eso, se encontraban sacerdotes que estaban precisamente adorando esas imágenes que habían sido tatuadas en las paredes del templo. Ahora, lo que trato de decir es que la relación es bien interesante. Nosotros, los creyentes, nosotros los que conocemos ahora a Dios, debemos entender que este cuerpo ya no es nuestro. Dios decidió adoptarlo como su naos, que es la palabra en griego que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a nuestro cuerpo como templo. Naos significa el lugar más santo del templo. Dios decidió hacer de nuestro cuerpo el lugar más santo para Él vivir, y por tanto ya no nos pertenecemos. Entonces, como ya no nos pertenecemos, ya no podemos hacer con este cuerpo lo que nos venga en gana y usarlo como se nos dé la gana. Pablo dijo en una ocasión que antes nosotros usábamos nuestro cuerpo como instrumentos de injusticia. Ahora que hemos sido salvos por la gracia del Señor y que Cristo pagó ese precio por nosotros, ahora debemos utilizar este cuerpo como un elemento de justicia. Eso significa que debemos ahora hacer uso correcto, uso adecuado para el Señor. Un templo se usa exclusivamente para el propósito de la deidad. Cuando el templo se empieza a usar de manera diferente, que no honra a la deidad, entonces estamos deshonrando a esa deidad y se pervierte el propósito de ese templo. Entonces lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que ser usado de acuerdo al propósito del que ahora le pertenecemos.
Estoy haciendo mi análisis personal, pero al punto que quiero llegar es que este análisis no es para decir esto es bueno, esto es malo, hay que hacerlo, no hay que hacerlo, se puede hacer, no se puede hacer. Es el mismo método de Jesús. Cuando a Jesús le hacían una pregunta, Él no daba la respuesta así directa. Él utilizaba, por ejemplo, parábolas. Él contaba una historia y dejaba que de una vez la mente de los oyentes volara y ellos mismos tenían que encontrar la respuesta. Porque la verdad es algo que tenemos que descubrir. Tenemos un problema en la iglesia actual y es que nos encanta imponer la verdad. Y yo quiero decirte que la verdad de Dios no se impone. La verdad de Dios es revelada. Dios revela la verdad a aquellos que la buscan. Y con nuestros hijos debemos llevarlos a que ellos mismos busquen esa verdad. Y que esa verdad sea revelada a su espíritu para que ellos terminen tomando decisiones correctas al respecto. Pero escúchame bien. Es muy importante que nosotros también no solamente dejemos de ser simplistas al momento de abordar y de discernir estos temas. Tenemos que cuidarnos también de nuestro orgullo. ¿Sabe? Escúchame esto que te voy a decir. Cuando nosotros somos tajantes y mostramos como orgullo frente a una posición y demostramos con nuestras palabras que a nosotros nunca haríamos eso. Y yo no voy a permitir que nunca mi hijo o mi hija haga eso. Y planteamos una postura radical. Detrás de esa postura, lo que en realidad hay es una amargura. Cuando yo soy radical en algo y de una vez me espercudo como una araña, ¿cierto? Cuando se fumiga una araña y una vez me pongo así a la defensiva frente a una temática, es porque precisamente tengo un problema con eso, ¿sí? Tengo un problema con eso. Algo me sucedió, algo me marcó, algo no he resuelto en mi mundo interior y entonces estoy amargado. El Salmo 73, versículos 21 y 22 dice: entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Entonces, esta herida lo llevó a actuar de la siguiente manera, versículo 22. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido ignorantes, hemos sido necios cuando vienen nuestros hijos y nos hacen preguntas y de pronto tienen inquietudes y de pronto quieren encontrar una respuesta y nosotros no solamente somos simplistas, sino que también somos orgullosos, engreídos, nos las damos de santos. Se nos olvida que nosotros también pasamos algún día por la misma etapa de la vida. Se nos olvida que nosotros también tuvimos nuestras crisis, nuestros deseos de conocer la verdad y que en ese proceso de conocer la verdad corrimos riesgos porque estábamos buscándola. Y no se nos olvide, en estos días su hijo puede estar deseando encontrar una respuesta a una inquietud importante de su vida. Aprendamos a discernir la verdad de Dios para ayudar a que nuestros hijos la encuentren, a que nuestros hijos también logren tener esa capacidad de revelación. Y estoy seguro que si la verdad de Dios es revelada en el corazón de nuestros hijos, esa verdad los transformará. Y entonces no tiene nada que ver con dejarlo o no dejarlo que se tatúe, dejarlo o no dejarlo que se ponga un piercing. No se trata de eso. Se trata sobre todo es cómo Dios me va a usar a mí como padre, como madre, para ayudar a mi hijo a que sea un descubridor de la verdad, que sea un explorador de la verdad de Dios, al punto que cuando se encuentre con esa verdad, él y solo él es el que debe tomar una decisión. Mis hermanos, creo que esto es un tema supremamente importante para estos días. Se vienen tiempos de gran responsabilidad espiritual y nosotros, la iglesia del Señor, nosotros los padres de familia, necesitamos estar abanderados con esta facultad del discernimiento. Que Dios nos capacite y Dios nos ayude para poder encontrar aquello que no es tan obvio, aquello que fácilmente los demás no ven, nosotros sí lo podamos ver, porque tenemos el Espíritu de Dios que revela lo profundo de Dios. Vamos a orar en estos momentos y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa facultad del discernimiento espiritual.
Pídale al Espíritu Santo que le ayude, que le capacite. En estos días usted debe ser un instrumento, no simplista ni tampoco orgulloso, sino sabio, para poder discernir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por este espacio que tú nos has regalado. Y que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual nos entregaste esta palabra, Señor. Estamos necesitados de desarrollar cada día más y más esta facultad del discernimiento. Hay muchas cosas que no hemos podido de pronto activar en nuestra vida del propósito de Dios porque no hemos querido madurar. Y no va a haber madurez a menos que desarrollemos ese discernimiento espiritual. Hay cristianos que llevan 20, 30 años, pero parecieran que fueran bebés espirituales. Y esto, como lo dijo el apóstol que escribió a los Hebreos, esto no tiene nada que ver con Dios, esto tiene que ver con nuestra responsabilidad. Porque la madurez espiritual es intencional. Yo decido cuánto avanzar, yo decido cuánto crecer en el Señor. Por eso pídale al Espíritu Santo que le capacite para cultivar una intimidad, para cultivar una relación muy, muy cercana con Él, para que el Espíritu de Dios pueda empezar a guiarlo diariamente, todos los días y todo el día. Usted pueda contar con esa guianza del Espíritu Santo para que aprenda a discernir, para que aprenda a dar pasos correctos, para que aprenda a equivocarse menos, en el sentido de que si te dejas guiar por Dios, la verdad te seguirá y la verdad te alcanzará. Mi Dios Todopoderoso, a través de esta palabra oro por nuestros amigos que también nos están viendo en este momento, para que la palabra genere una profunda necesidad de empezar a buscar a Dios. Solamente el discernimiento vendrá del que es la fuente de la verdad. Solamente podré ser sabio en tomar decisiones si tengo clara la verdad. Y esa verdad no es creada, no es inventada. Esa verdad no es poseída por una religión, por una denominación, no es poseída por un grupo económico. Esa verdad es nada más ni nada menos que Dios mismo, revelándose a través de su evangelio, la buena noticia para el ser humano. Por eso permite a aquella persona que nos está viendo, aquel amigo que nos está viendo, que pueda reconocer su necesidad de Dios, que pueda abrir su corazón y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que pueda accesar a esa verdad transformadora, a esa verdad increada, a esa verdad que no cambia, a esa verdad que siempre es la verdad y que en cualquier parte del universo será la verdad. Oh maravilloso Señor, bendito eres, y recibimos en nuestro corazón esta palabra y la aceptamos en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios añada bendición a través de esta palabra que Él nos ha entregado en este momento, y que usted pueda compartir también con su familia y con la mayor cantidad de personas que conoce este mensaje. Sé que muchas almas, muchas personas lo necesitan, y si usted se deja usar por Dios, estará llegando en el momento correcto con una palabra adecuada. Que Dios les bendiga, mis hermanos. A todos nuestros amigos, bendiciones, gracias por acompañarnos, y que el Señor siga manifestando su gracia, y nos vemos pronto en la casa de Dios, en Diseños de Vida. Bendiciones.